Saludos a todos, bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura, un día santo. Y también es muy importante que cae en el primer día de la semana. Y como nosotros ya hemos señalado antes, tenemos un folleto Conteo Pentecostés que muestra cómo contar ese Pentecostés para poderlo hacer correctamente. Ahora veamos qué tan importantes son la Pascua y la fiesta de panes sin levadura y cómo es que está engañado el cristianismo falso de este mundo. ¿Por qué? Porque no siguen las cosas que Dios ha grabado y registrado en su ley. Y ellos no pueden entender que no hay nada abolido. Pero todos los rituales del templo y los sacrificios han sido reemplazados a un mayor nivel con Cristo. Y todo lo demás en la Biblia está en un nivel más alto a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio del amor, por medio de todas estas cosas. Así que veamos aquí en Éxodo 23 y vamos a ver lo que Dios tiene que decir acerca de estos días, que está justo en medio de todos los demás mandatos de Dios. Aquí vamos a Éxodo 23, desde el versículo 14. Guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Y estas son las fiestas más grandes, ¿verdad? La Pascua con panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Estas son las tres grandes temporadas de los días santos. Ahora, versículo 15. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Ahora, ¿por qué? Porque como ya vimos, ahí es donde Dios los sacó de Egipto. Empezó en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, saliendo del pecado. Porque Egipto siempre es un tipo, una tipificación de pecado. Comerán pan sin levadura 7 días, como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, que también está renombrado Nisán, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. Ahora vamos a Levítico 23. Levítico 23. Y es muy interesante desde este punto de vista, porque todos los días santos están aquí en Levítico 23, están enumerados en Levítico 23. Vamos a ver entonces lo que dice aquí Dios. Y vamos a empezar desde el versículo 1, porque hay muchas personas que mm, guardan el sábado, pero guardan después la cena del Señor el día 14, como la iglesia de Dios del séptimo día. Pero ¿qué hay del resto? ¿Verdad? Los adventistas del séptimo día dicen, no, había rituales en estos días y días rituales y no tenemos que guardarlos. Pero ¿tenían ellos rituales en el sábado? ¿Tenían sacrificios en la mañana y en la tarde del sábado? ¿Tenían ofrendas de aves en el sábado? ¿Tenían todo eso? Entonces el día sábado santifica todos los días santos anuales de Dios. Es precisamente por eso por lo que lo puso aquí en Levítico 23, en el versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que lo que significa, estas son las palabras de Dios. Ahora, ¿puede alguien rechazar las palabras de Dios y tener éxito? Claro que no, claro que no. Dice, con respecto a las fiestas designadas del Señor, esto significa que le pertenecen a Él, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son
mis fiestas designadas. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios ha establecido un tiempo señalado en donde nosotros podemos venir a Él y Él vendrá a nosotros, espiritualmente hablando, con su espíritu. Y notemos que el primero es el sábado. Versículo 3. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No hará ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Ahora, a muchas personas les gusta leer eso y detenerse ahí. Los adventistas del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, van un paso más allá hacia la Pascua, pero después rechazan el resto de las fiestas. Entonces nosotros podríamos tener, este es un ejemplo, puede usted tener un auto entero si no tiene todo acerca del auto. Se puede tener una casa entera si no tiene todo lo que la casa necesita. Puede entender usted la palabra de Dios si no tiene toda la palabra de Dios. Todas estas cosas se aplican aquí, es de Dios. Versículo 4. Dice aquí en el versículo 4, estas son las fiestas designadas del Señor. No es para que alguien decida si las van a guardar o no, porque Dios ordena que se guarden. Santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches. Este es entre el ocaso y la oscuridad, como lo hemos mostrado claramente, es la Pascua del Señor. Ahora, recordemos esto, Jesús fue crucificado en el día de la Pascua. Entonces, ¿cómo pueden los protestantes decir que honran a Dios con todos estos rituales paganos? Y el más blasfemo en la primavera, suponiendo que hay un viernes de crucifixión y un domingo de resurrección, llamado Pascua Florida, siendo que la Pascua Florida celebra a la diosa pagana Ishtar, porque en inglés es Easter, Ishtar. ¿Qué tan confundidos pueden estar? Y aún así pensar que están en lo correcto. Bueno, pues si guardaran la fiesta de panes sin levadura, ellos entenderían lo que es el pecado y qué hay que hacer y qué no hacer. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días, lo cual hicieron cada día durante la fiesta de panes sin levadura. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Y esto es para la fiesta de panes sin levadura. Y nosotros sabemos que Dios quiere que guardemos estas fiestas y que es para nuestro propio bien. Veamos un mandato en el Nuevo Testamento y después recogeremos una ofrenda. Primera de Corintios, capítulo 5. Porque aquí es para todos aquellos que dicen, nosotros creemos en el Nuevo Testamento, no creemos en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué dice en Primera de Corintios 5? Eso es lo que tenemos que mirar. Primera de Corintios 5. Vamos a ver esto. Esto es un mandamiento directo por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto acerca de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Veámoslo aquí. Porque estaban tolerando demasiado pecado entre los miembros de la iglesia en Corinto y uno cometió pecados tan terribles que tuvo que ser expulsado de la iglesia. Versículo 5 de 1 Corintios 5. Entreguen a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Su gloriarse no es bueno. Ahora, quiero que se detengan aquí por un momento a pensar en esto. ¿En qué se glorían los evangélicos? Nosotros guardamos el domingo. Y Navidad, Pascua Florida, Año Nuevo y todo eso.
Y se glorían en eso. Eso es gloriarse en el pecado. Y Pablo dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Así que durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado por la obra que hace, la obra que lleva a cabo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por tanto, purguen la vieja levadura. Y eso es lo que hicimos con nuestras casas, pero nosotros también tenemos que sacar la levadura de pecado que está dentro de nosotros. Ahora, nosotros tenemos nuestra parte que hacer, pero Dios tiene su parte que hacer. Y todo esto combinado es necesario para tener un entendimiento completo de la fiesta de panes sin levadura. Versículo 7, por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse, y es un proceso, como vamos a ver, convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Pascua, guardaban la Pascua. ¿Y cómo podemos nosotros creer en Cristo y en su sacrificio si no creemos en la Pascua en la cual Él fue crucificado? ¿Cómo puede ser esto? Así nosotros podemos ver que todas estas mentiras de Satanás siempre llegan a nada. Vamos a poner atención al versículo 8. Dice, por esta razón, guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, no con nuestro antiguo comportamiento, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y vamos a ver que ese es el significado completo y la estructura a través de la Biblia entera del significado de esta fiesta de panes sin levadura. Así es de que vamos a hacer una pausa para la ofrenda. Les agradecemos a todos por la ofrenda. Usamos nosotros todo para la predicación del Evangelio, para hacer la literatura, las Biblias, distribuir todo esto a tantos como podamos, tantas personas como podamos, para la predicación del Evangelio, de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Así es de que muchas gracias por la ofrenda y vamos a, haremos un buen uso de la ofrenda. Bueno, muchas gracias, hermanos, por la ofrenda. Vamos a continuar con el servicio. Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a ver qué nos dice acerca de nuestra relación con Jesucristo y también en nuestra relación con la Biblia entera. Toda la palabra entera es para nosotros. Todos los sacrificios y rituales han sido sustituidos por la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, poniéndola en un nivel más elevado, no aboliéndola de modo que no tenga significado o de que no existe, sino dejándola de lado y reemplazándolo con el estándar más alto. Vamos a ver qué dice aquí en Hebreos 12. Aquí Pablo está escribiendo acerca de los fieles del Antiguo Testamento. Dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso, cada problema, cada pecado, cada dificultad. Mantener nuestras mentes enfocadas en Cristo. Dice, y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. ¿Y no es así como nos atrapa el pecado? Precisamente por eso nos dice Jesús que tenemos que arrepentirnos todos los días en la oración modelo en Mateo 6. Y corramos la carrera. Es una caminata con Dios, en este caso, una carrera puesta delante nuestro con resistencia. Por eso tenemos todas estas fiestas cada año. Versículo 2, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús. Esa es la clave. Todo fijado en Cristo.
su sacrificio, lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que los apóstoles escribieron, lo que dijeron, todo en la Biblia es la verdad de Dios. Y teniendo nuestra mente fija en eso y en Cristo, dejemos a un lado todo peso, todo pecado que tan fácilmente nos atrapa. Versículo 2: quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer con esto? Este es el esquema sobre el cual debemos vivir toda nuestra vida. Versículo 3: ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Aquí está la clave de la razón para la fiesta de panes sin levadura, en el versículo 4. Dice: ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. ¿Sí? Eso es lo que la fiesta de panes sin levadura ilustra: sacar el pecado, incorporar la justicia, deshacerse de la levadura, incorporar lo ácimo de Cristo. Es algo grandioso. Vamos al Salmo 57, es un salmo grandioso, porque nos dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y qué maravilloso es eso. Esto habla del propósito de Dios. Esto habla acerca del propósito de Dios para nosotros con Cristo. Y porque Cristo está a la diestra del trono de Dios, y Él está en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. También Dios el Padre, Dios el Padre que está en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y cómo nosotros necesitamos cambiar, sacar la vieja levadura y tomar el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y notemos cómo oró David aquí en el Salmo 57, versículo 1. Sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma confía en ti. Y eso es lo que necesitamos hacer, justo como dice el proverbio. Confía en el Señor. En Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque si usted se apoya en su propio entendimiento, se está usted apoyando en la levadura. Continuando aquí en el versículo 1 del Salmo 57, dice: mi alma confía en ti. Sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que pasen estos grandes problemas. Entonces sí, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero nuestro enfoque está en Dios. Versículo 2: gritaré al Dios Altísimo. Ahora, noten lo particular que es esto y lo importante que es para nosotros como individuos, en lo personal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios nos ha llamado. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Y aquí dice: gritaré al Dios Altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Y el propósito de Dios es que nosotros obtengamos la primera resurrección y que seamos los hijos e hijas de Dios para gobernar el mundo. De eso se trata todo. Vamos aquí a continuar el versículo 5. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Tu gloria sea sobre toda la tierra, todo lo que hay. Porque como hemos cubierto recientemente, Dios es todas las cosas para todo. Y tenemos que pensar en ello y orar acerca de ello y mirar todo lo que Dios hace desde esa perspectiva. Versículo 6. Ellos han preparado una red para mis pasos. Y esta es una profecía acerca de Cristo. Dice: mi alma está doblegada. Han cavado una fosa ante mí. En medio de ella han caído ellos mismos. Selah. Y pongamos atención al versículo 7.
Porque esto se conecta exactamente con Hebreos 12. Mi corazón está firme. Esa es la pregunta concerniente acerca de la fiesta de panes sin levadura. ¿Están nuestros corazones fijos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con la verdad de Dios, con determinación, con resistencia, como dice en Hebreos 12? Versículo 7, mi corazón está firme. Oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza. Ahora vamos a ver cómo es la naturaleza humana para que podamos nosotros entender de dónde salimos y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Porque hay cosas muy interesantes aquí concerniente a la naturaleza humana en las que hay que indagar. Vamos a Jeremías capítulo 10 y vamos a ver algunos versículos aquí. Y esto es muy, muy interesante. Jeremías 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Oh Señor, conozco. Y aquí está Jeremías orando a Dios. Yo sé, conozco. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Nosotros conocemos? ¿O realmente conocemos? Porque dice, oh Señor, conozco. Conozco que el camino del hombre no está en sí mismo. Y veremos esto, el enigma con esto y por qué se da el pecado. No está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Ahora, hay un camino y vamos a ver lo que dice aquí en el camino, lo que dice aquí en Jeremías 17 y lo sabemos aquí en el versículo 5 y vamos a ver cómo fluye esto, ¿verdad? Que no está en nosotros el entender lo correcto, cómo hacer lo correcto por nuestra propia cuenta. No está en nosotros. Versículo 5. Y aquí es lo que pasa. Y cuando vemos al mundo, podemos ver todos los problemas. Absolutamente correcto. Versículo 5 de Jeremías 17. Así dice el Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Y es exactamente eso lo que hicieron Adán y Eva, ¿cierto? Y eso es lo que hacen todos los seres humanos, ¿cierto? Ahora veamos lo que dice en el versículo 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es en el Señor. Y eso es algo grandioso. Ahora vamos al libro de Proverbios. Vamos a ver la, el engaño de la mente humana en relación a sí mismo. Ahora, Dios nos ha dado la, el libre albedrío y la opción de escoger, pero ese libre albedrío es tan fuerte que si no dependemos de Dios nos vamos a ir por nuestro propio camino y ese es el camino por donde se va el mundo. Y esto es lo que sucede. Vamos a Proverbios 16, versículo 2, donde dice, todos los caminos del hombre, de cada hombre, mujer, niño, joven, viejo, lo que sea, dice, todos son limpios a sus propios ojos. Él piensa o ella piensa que están haciendo bien, que están haciendo lo correcto, incluso cuando están pecando tremendamente. Dice, pero el Señor pesa los espíritus, porque Dios juzga las cosas espiritualmente. Y eso se aplica especialmente a nosotros bajo el nuevo pacto, porque todo es espiritual. Ahora pensemos en esto con relación a todos los problemas, de todos los problemas que tienen las personas en el mundo, todos los problemas
y todas las dificultades que el mundo tiene. Y por eso nosotros tenemos la fiesta de panes sin levadura después de la Pascua, para que podamos venir a Dios y podamos ver lo que necesitamos hacer, que podamos sacar la levadura e incorporar lo ácimo de Cristo. Y veamos lo que nos dice el versículo 3, es muy importante. Porque ¿qué es lo que vemos cuando leemos lo que Jesús les dice a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Siempre les dice, yo conozco tus obras. Así que nosotros necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuáles son mis obras delante de Dios? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo oro? ¿Cómo entiendo el camino de Dios? Vamos a leerlo aquí en el versículo 3. Versículo 3. Encomienda tus obras al Señor. En Proverbios 16:3. Encomienda tus obras al Señor. Todo lo que usted haga, hágalo en nombre de Jesucristo. Dice, y tus pensamientos, y eso es lo que Dios quiere. Eso es de lo que se trata esta fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es lo que está en su mente que se refleja en sus acciones? Dice, y tus pensamientos serán establecidos. Ahora vamos de nuevo al propósito de Dios, ¿verdad? Versículo 4, el Señor ha hecho todo para su propio propósito. Es algo grandioso. Ahora vamos al versículo 6. Con misericordia y verdad es limpiada la iniquidad. Y acabamos de leer eso en 1 Corintios 5, ¿cierto? Purgar la vieja levadura. ¿Cómo? A través de la misericordia, el perdón de Dios, la verdad, por la palabra de Dios escrita en nuestra mente y nuestro corazón, como vamos a ver. Y continuando aquí en el versículo 6 y dice, y por el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y eso es algo grandioso. Vamos ahora al versículo 17. Esto es algo maravilloso. El camino del recto es alejarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. En otras palabras, estamos caminando rectamente, estamos haciendo lo que Dios quiere, entendemos las palabras de Dios, estamos cerca de Dios, estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer. Vamos ahora a Romanos 12. Y aquí tenemos otro resumen sobre lo que es crecer y cambiar y vencer. Y eso es lo que Dios quiere. Y también nos muestra que es un proceso que se da en un largo, largo periodo de tiempo. Es precisamente por eso que crecemos en gracia y en conocimiento. Es precisamente por eso oramos diariamente. Por eso estudiamos diariamente. Precisamente por eso tenemos las leyes y los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y escritos en nuestras mentes, como dice en Hebreos 10. Ahora, lo que usted tenga en su mente, eso es lo que es usted. Ahora, piense en esto, y por eso es tan importante. Así que la fiesta de panes sin levadura es como su mente se convierte más y más día a día, mes tras mes y año tras año. Vamos a Romanos 12, versículo 1. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted lo ame con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Y notemos lo que dice aquí, porque esto encaja perfectamente con la fiesta de panes sin levadura, purgar la vieja levadura. ¿Y qué es eso? Versículo 2 dice, no se conformen ustedes mismos a este mundo.
la manera de ser del mundo en todas las cosas que hace. Hay muchas cosas que hace, pero incluso el vivir día a día, pero la forma en que piensan, en que actúan, en que creen, las religiones que guardan, la forma en que conducen sus vidas viviendo en pecado. No se conforme usted al mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes. Por eso tiene que estar escrito en nuestras mentes y nuestro corazón, porque eso es lo que nos renueva, eso es lo que nos guía, y ese es el Espíritu de Dios. Dice, para que puedan probar. Dios no quiere usted que simplemente lo acepte, Él quiere que usted lo pruebe, quiere que usted lo compruebe, que lo sepa, que lo entienda, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Ese es un gran resumen de toda la fiesta de panes sin levadura. Esto es lo que Dios quiere. Y veremos lo que es, y veremos cómo sucede eso, y veremos la manera en que se ejecuta eso. Vamos a volver a Romanos 6. Vamos para atrás un poquito a Romanos 6. Y veamos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer después de que hemos sido bautizados. Y eso es muy importante, porque el tema de la Pascua que acabamos de repasar muestra el pacto que tenemos con Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y porque estamos bajo gracia, eso no significa que abolimos las leyes de Dios, porque nosotros no podemos abolir las leyes de Dios. Más de lo que puede usted abolir el universo o la ley de la gravedad o cualquier otra ley que Dios haya creado. Romanos 6, versículo 1, Pablo dice aquí nos tiene que recordar esto. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Tenemos que sacarlo. Tenemos que dejar de hacer esas cosas, como lo veremos. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Versículo 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, nuestra muerte en el bautismo significa que nosotros queremos el camino de Dios y no nuestro camino. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 12, porque todo esto es parte de la fiesta de panes sin levadura. Es justamente como dice, no se conformen a este mundo. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria, porque todo comienza con un pensamiento, el pensamiento de libre albedrío, y con el corazón siendo engañoso sobre todas las cosas, porque se ve bien, porque suena bien, porque es algo que a mucha gente le gusta hacer, y así es como se justifican los pecados, así es como se justifica el comportamiento, así es como se justifican su religión en lugar de venir a Dios. Obedecen su lujuria. En versículo 13, asimismo no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado. La injusticia es quebrantar la ley, porque todos los mandamientos de Dios son justicia, como dice en el Salmo 119, 172. La injusticia es quebrantar las leyes de Dios. Sino el versículo 13 dice, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Ahora, hagan ustedes esto, esfuércense por hacer lo correcto, esfuércense por pensar lo correcto, desháganse de cualquier tipo de lujuria que pueda entrar en su mente. De esa manera, entonces, como dice aquí en el versículo 14,
porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley. Y eso es bajo la pena de la ley por quebrantarla, porque usted se ha arrepentido y se ha bautizado. Dice, no está bajo la ley, sino bajo gracia, y lo que significa que usted tiene contacto directo con Dios el Padre y con Jesucristo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de el vivir los caminos de Dios. Usted está bajo gracia. Esa gracia es su relación con Dios. Entonces, ya que tenemos esa relación con Dios, Pablo hace esta pregunta, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera, porque no podemos nosotros vivir, no podemos vivir en pecado y esperar las bendiciones de Dios. No podemos vivir de nuestra manera carnal y pensar, engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos bien con toda la levadura de la mente carnal trabajando, yendo en contra de lo que Dios quiere y pensar que nosotros estamos bien con Dios. No, dice de ninguna manera. Y notemos lo que dice en el versículo 16. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, qué es lo que usted obedece? Esa, esa es la pregunta. ¿Obedece a Cristo y Dios el Padre en nosotros a través del poder del Espíritu Santo? ¿Es con las leyes de Dios y los mandamientos de Dios escritos en nuestras mentes y en nuestros corazones? Eso es incorporar el pan sin levadura de de justicia de la palabra de Dios. Por eso tenemos la fiesta de panes sin levadura, porque lo que uno pone en su cuerpo, eso es lo que hace funcionar a su cuerpo. Lo que ponemos nosotros en nuestra mente es lo que hace que nuestra mente trabaje de esa manera. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y las leyes de Dios en su mente, esa es la justicia que lo va a guiar a usted. Y ese es todo el tema de la fiesta de panes sin levadura. Sí, como escribe Pablo en Romanos 7, que hemos leído recientemente, tenemos la ley del pecado y de la muerte en nosotros y tenemos que vencerla, porque siempre está ahí esa ley, para jalarnos, y siempre está ahí si no ejercitamos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestras acciones. Siempre está ahí para tratar de bajarnos, de tirarnos hacia abajo. De ninguna manera. Continúa Pablo, aquí no se dan cuenta de que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer son siervos de aquel que obedecen, si de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. Obediencia. Ahí está, la obediencia a la justicia. Y esto nos hace que nos hace que nos preguntemos lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué tipo de venda sobre los ojos tienen los evangélicos y pseudo cristianos que no pueden entender estas palabras simples de Dios? Es algo muy interesante. Romanos 6 y todo lo que hemos visto. Bueno, vamos a tomar ahora una pausa y volvemos con el mensaje del primer día.